En nombre de Dios y de la patria damos inicio a la sesión de economía. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Únicamente informar que Su Excelencia el Presidente de la República retiró la urgencia y la hizo presente nuevamente respecto del proyecto en tabla con el carácter de simple. Gracias, señor secretario. ¿Observaciones a la cuenta? ¿Consultas? Bien, comenzamos entonces con la Comisión de Economía de este martes 17 de enero. La tabla, vamos a continuar con la votación de las indicaciones del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que moderniza la ley número 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado con urgencia calificada de simple. Boletín número 14.137-05. Están invitados a la sesión del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el asesor legislativo, don Juan Ignacio Bugueño, del Ministerio de Hacienda, el coordinador de servicios, señor Ricardo Mayer, la coordinadora legislativa, señora Consuelo Fernández, y la asesora, señora Gabriela Rodríguez. Y de Chile Compra, la jefe de división de compras colaborativas subrogantes, señora Paula Moreno, y el fiscal, señor Ricardo Miranda. Señor secretario, para que nos haga una relación de lo que estamos pendientes en el proyecto para continuar con el proceso de votación. Gracias, presidente. En estas últimas sesiones, la Comisión ha estado analizando los distintos mecanismos de contratación. En la sesión anterior quedó pendiente otros mecanismos de contratación, que es el número 8, y la Comisión comenzó el estudio de trato directo. Sobre otros mecanismos de contratación, los representantes del Ejecutivo, en cumplimiento de una solicitud de esta Comisión, traen a esta sesión una propuesta para hacer modificaciones a la indicación original de Su Excelencia el Presidente de la República. Y posteriormente correspondería continuar con el análisis de trato directo. Bien, muchas gracias. Entonces le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Estamos pendientes de que muestren la propuesta para que puedan revisarla. Bueno, como pueden ver, hicimos varios cambios de texto que tienen que ver con atender algunas dudas de las que fueron planteadas aquí por los senadores y las senadoras. Y también agregamos varios puntos y conectores para que quede claro el procedimiento. Primero mencionarles como más importante que señalamos que estos son procedimientos que establece el reglamento, como ya se había planteado, sin embargo que este solo será procedente cuando las necesidades de compra de las entidades públicas sujetas a la ley no puedan ser satisfechas mediante alguno de los procedimientos contemplados en el presente artículo. La idea sería no venir a alterar mediante reglamento procedimientos que ya existen, que ya están aprobados por ley, sino que más bien sería un recurso residual o alternativo solo en caso de que estos fueran insuficientes, ya sea por temas de contingencia o de flexibilidad del mercado que puedan ir variando con el tiempo. Luego se establece claramente que para la incorporación en el reglamento del Ministerio de Hacienda en conjunto con Chile Compra deben realizar una consulta pública, luego a la consulta pública viene requerir el informe favorable del Tribunal de Libre Competencia y recalcar que siempre y en todo caso estos procedimientos especiales deben respetar los principios de transparencia, eficiencia, sustentabilidad, libre acceso, igualdad de los oferentes, competitividad y asimismo promover la participación de las empresas de menor tamaño y proveedores locales. Luego hay un inciso siguiente, si se puede ver, por favor.
Claro, y ahí luego, nuevamente se aclara, que es algo que les señalamos en la sesión anterior, pero que por el texto no quedaba claro, era de que estos procedimientos podrán ser aplicados por los organismos del Estado cuando concurran los requisitos para ello, y que en el caso de los demás organismos que no están sujetos al reglamento, como sería en el caso de las autonomías constitucionales, se podrán utilizar previa evaluación de oportunidad y conveniencia y siempre que dicten las normas correspondientes para ello. Esa sería nuestra propuesta. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Senadora Arana. ¿Damos lectura? A ver, estamos en una nueva propuesta del inciso de otros procedimientos especiales de contratación que fue solicitado por la Comisión. Y el Ejecutivo ha traído esta propuesta que le vamos a pedir que nuevamente le dé lectura, señor. Nuevamente le da lectura entonces, señor secretario de la Comisión. ¿Qué página está el comparado? No. Esta es una nueva propuesta. No, estoy abierto, pero... 44. Sí. Lo que había antes. Sí, Que no es lo que va a haber Es la ahora. indicación original. Así es. Senadora Pro. Presidente, yo quisiera preguntar al Ejecutivo si es que esto fue parte de las conversaciones con el equipo de asesores. Y lo digo a propósito de una entrevista además que apareció en estos días de organizaciones que están siguiendo este proyecto respecto de la opinión. Dice, opinión, en plataforma de compras públicas chilena es complejo el análisis de los datos que presenta. No es mi intención, presidente, leer la nota, pero lo puedo hacer extensivo a todos los miembros de la comisión, pero en el fondo lo que plantean es que cada vez, dice, los datos en la plataforma de compras públicas, lo digo a propósito de un principio que es bien importante y que ha estado presente en la conversación y que tiene que ver con el principio de la transparencia. Entonces, esta organización quiso hacer un análisis respecto de las compras públicas. Y señala que es tan complejo llegar a la información porque cuando se quiere analizar, por ejemplo, dice la nota, cuántos computadores compra el Estado, debemos enfocarnos en la modalidad de convenio marco, porque la base de datos establece claramente la marca, el modelo, la medida, valor unitario, entre otros. Lamentablemente, esto hoy representa casi el 7% de la compra pública. El 93% restante se encuentra en otros procedimientos. Es por lo anterior que cada vez los datos en la plataforma de compras públicas, cuando son de procedimientos distintos a convenio marco, se basan en lo que se denominan rubros que provienen de lo que se denomina el código ONU, etcétera. Bueno, y continúa la nota, dice, ¿por qué seguir generando más burocracia? ¿Por qué seguir generando más mecanismos? Y que es parte de la conversación que tuvimos la semana pasada. Si ya tenemos una serie de procedimientos distintos, ¿por qué que dice otros procedimientos? O sea, si ya dijimos compra ágil, convenio marco, ¿por qué seguimos generando más burocracia que en el fondo lo que hace va a seguir entrabando una claridad respecto de la información que se debe colocar en el marketplace, en la página de mercado de compras públicas? Entonces, dos preguntas. Esto fue conversado con los equipos asesores, esta redacción forma parte de esos acuerdos. Y segundo, la más de fondo, es por qué seguimos generando más espacio para más burocracia. Eso, presidente. Gracias. Por su intermedio, señor presidente, contestar que existan más mecanismos no necesariamente implica más burocracia. Más bien, quizás, dado que está muy regulado cómo se tendría que llevar a cabo estos mecanismos en el reglamento, implica una burocracia para el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Compras de cómo implementarlos, pero entendemos que esto es en resguardo de que efectivamente apunten a los principios que se están estableciendo en la misma ley.
los mecanismos tendrán más o menos burocracia dependiendo de cada mecanismo en sí. La compra ágil, por ejemplo, es un mecanismo desformalizado que se está estableciendo en esta ley, no necesariamente implica más burocracia. La licitación pública, que es por excelencia el mecanismo residual y que tienen que utilizar por regla general los servicios públicos, implica mucho más burocracia que otros mecanismos para los servicios porque precisamente está pensada así, dado que resguarda determinados elementos que son necesarios dentro del sistema. Por tanto, que existan más mecanismos no necesariamente implica que va a existir más burocracia, eso depende de cada mecanismo. Respecto de los datos de Chile Compra, yo creo que ahí ustedes podrían contestarlo, así que se le podría ceder la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Sí, me gustaría complementar también respecto de los múltiples procedimientos. El articulado que se leyó recientemente deja claro que estos nuevos procedimientos que se irán estableciendo en el tiempo en la medida que sea necesario no van a operar con una suerte de traslape con los que ya existen, porque el nuevo texto que se agrega señala que en la medida que no se puedan satisfacer las necesidades a través de los procedimientos ya existentes, es decir, se mantiene la prioridad del convenio marco, se mantienen los otros procedimientos y en la medida que no apliquen esos procedimientos, aplicarían estos nuevos procedimientos que se irían creando en la medida que se requiera. Y bueno, respecto de los datos, bueno, por su intermedio, señor presidente, me gustaría que Paula Moreno, que conoce mucho sobre todo lo que planteó la senadora de los computadores, pueda referirse al respecto. Por su intermedio, señor presidente, respecto al análisis de datos, hoy día hay mucha dificultad, como bien dice la senadora Proboste, respecto a la clasificación y a la materia, cosa que viene a mejorar el proyecto de ley, indicando respecto en la propuesta un mejoramiento del catálogo de clasificación, el mantener actualizada la clasificación de los datos y también para poder tener una mejor calidad de datos y una mejor estructura. No tiene que ver con la cantidad de procedimientos, porque finalmente tiene que ver con cómo se registra o cómo se clasifica el proceso de compra, puede ser desde un trato directo hasta una licitación, en cómo esta licitación, cada uno de los compradores selecciona el tipo de producto que va a salir a contratar y el objetivo es que mientras más actualizado esté este catálogo, mejor va a poder tener una mejor clasificación y los cambios de la normativa que vienen en este proyecto respecto a tener una mayor clasificación y una mejor cantidad, una mayor calidad de los datos, sobre todo en el capítulo de probidad, va a permitir un mejor análisis desde la ciudadanía para poder ver los procesos que se están conversando en esta comisión. Con respecto a lo planteado por la senadora Proboste en relación a si esta indicación se socializó con los asesores. Sí, bueno, efectivamente la enviamos hoy antes de la sesión, no alcanzó a ser revisada con más tiempo. O sea, fue antes, por eso estoy mencionando, fue enviada solo antes. Fue enviada antes, pero no se alcanzó a discutir. Sí, Consuelo. Sí, gracias, presidente. Solo ratificar lo anterior. Este tema, en particular la redacción de otros procedimientos especiales de contratación, no fue un punto de divergencia levantado en la mesa de asesores con anterioridad. Sin embargo, respecto de la atención a las consultas que se levantaron en la sesión pasada, nosotros queríamos presentar una nueva propuesta. Nosotros la enviamos a todos, tanto a la comisión como a los asesores, con la interrogante de si eso se discutiría o no hoy día, y le hicimos presente que podrían enviar comentarios porque entendíamos que seguiríamos por trato directo eventualmente. Nosotros no tendríamos problemas con postergar esta discusión, continuar con trato directo y recibir comentarios en el intertanto a efectos de ver si esta es la redacción final y consensuada o podemos incluir cambios en el intertanto. Gracias. Me había pedido la palabra. Contrato directo porque no habíamos visto, no habíamos hecho las observaciones a esta redacción y verla después. Ya, ok.
La verdad es que no queda mucho tiempo porque hay senadores que quieren votar y bueno, yo en mi caso solamente me gustaría analizar un poco mejor esta nueva redacción para quedar convencido de lo que significan otros procedimientos especiales de contratación. Tiene un punto la senadora Proboste en función de, yo no sé qué es lo que puede pasar como para seguir teniendo más categorías especiales de sistemas de contratación público, y por lo tanto resuelvo que demos una vuelta más, que quede conversada para la próxima sesión. Yo quiero proponer a la Comisión de Economía la posibilidad de ver si podemos sesionar el día jueves, porque habíamos dicho tratar de aumentar en 2 sesiones a partir de esta semana, la alternativa que tenemos jueves de 11 a 1. Eso lo vemos de aquí al cierre de la comisión como para ponernos de acuerdo. Senador Juan Castro. Gracias, presidente. Yo vengo a escuchar el día de hoy a esta comisión y me encuentro que están discutiendo ustedes un tema de compras públicas. Contar un poquito lo que significa la experiencia de alcalde. A mí me tocó, la verdad que la compra pública es un tremendo problema que tienen las municipalidades sobre todo, y en ese tiempo yo generé un contrato de suministro y eso significó lo siguiente. Las municipalidades, me apunto a las municipalidades independientes que sirven a todos los servicios del Estado. En las diferentes ciudades tienen empresas que ellos entregan servicios, pero por lo general no están inscritos y no se inscriben en el sistema de compras públicas. Entonces, como municipalidad nosotros generamos un registro, invitamos a un registro de proveedores, de los cuales cada vez que la municipalidad tenía que hacer una compra, cotizaba y se iba por el precio más bajo. De esa manera se le da más movimiento a las empresas locales, que sin duda muchas veces quedan colgadas de las compras públicas. Me imagino que esto podría perfectamente también tratar de ver cómo se puede suplementar a lo mejor en la forma de compra, de que las empresas locales tengan un registro, puede ser una licitación de registro con alguna garantía. Yo recuerdo que esa vez pedíamos nosotros una garantía igual a las empresas para que pudiesen responder a esa necesidad, y normalmente las compras que nosotros hacíamos eran muchísimo más baratas que era por el sistema de Chile Compra, porque cuando se compra uno por el portal, la verdad que era demasiado elevado el valor que pagaba el Estado, o en este caso la municipalidad. Pero si hay un registro de empresas locales, yo le aseguro que las compras son mucho más eficientes, mucho más rápidas y con un valor mucho más económico para quien está haciendo la inversión en la compra. Y eso sirve para la municipalidad y para cualquier repartición del Estado. Bueno, así es, senador, este proyecto tiene varias categorías y lo que usted está planteando ya lo hemos conversado, incluso hay capítulos aprobados. Senadora Carmen Gloria Aravena. Gracias, presidente. Yo, primero respetar la decisión de usted, presidente, de la mayoría que quiere leer con calma este artículo. Yo ya lo revisé, efectivamente llegó hoy día en la mañana, pero yo creo que hay una pregunta de fondo que no tiene que ver con la forma. O sea, en mi opinión, sé que se va a votar la próxima sesión, pero solo quiero decir que una cosa es que se haya mejorado la forma, que claramente está incorporado todo lo que se solicitó, y otra cosa es que algunos senadores estén en desacuerdo con la creación de esta ventana, como dije yo el otro día, que permite efectivamente crear una nueva modalidad de compra en condiciones en que no existe, porque el mercado está cambiando muchísimo, las formas de venta, todo. O sea, la dinamización de la economía probablemente desde el COVID va a ser a pasos agigantados. Entonces, en mi opinión, que es particular, que no estoy representando a nadie, creo que es importante dejar la ventana principalmente por lo complejo que es el Estado para crear nuevas modalidades. Y esto permitiría, aún con una burocracia de por medio, hacerlo más rápido. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, solamente es una reflexión la que estoy haciendo, porque si efectivamente el problema es de fondo y no queremos crear esta ventana, podríamos traer 400 formas de redacción y la vamos a rechazar igual. Solo estoy haciendo un comentario para el análisis. Solo eso, gracias. Muchas gracias, senador. Entonces, señor secretario, seguimos con el punto siguiente.
jueves tengo actividades toda la mañana en la región. Tengo Lo que apoyo a pasa la es cuenta que pública del fiscal que regional. efectivamente habíamos visto la semana pasada como una alternativa al jueves porque no podemos los días lunes hasta que termine. Pero termina el miércoles esta semana. ¿Mañana? Mañana. ¿Termina qué? El proyecto Las riego. unidas. Sí, termina mañana. ¿Y se puede citar para el próximo lunes? O sea, si lo fijamos al tiro, lo dejamos fijado El lunes de... En la mañana incluso. ¿Tú estás en Santiago? Es Sí, que el lunes a ver, sí. ¿Ah? Tengo viajas. comisión de medio ambiente en la mañana hasta las 2 no, y después yo podríamos tengo comité en la mañana. de a las 3 y 9 de la media mañana. a 5. Ah. O de 3 a 5. De 3 a 5. Lo que quiera, Y presidente, si sesionamos yo con tal que el me lunes digan y sesionamos unos el días martes. antes me organizo. Hasta ahí, porque ya después ya... El lunes sí, pero... El lunes 2 sesiones, ¿ok? ¿Cómo el lunes vamos a hacer 2 sesiones? No, el lunes, la próxima semana, la sesión del lunes y la sesión del martes. Oye, pero no es mala idea, presidente, disculpe. ¿Qué cosa? 2 sesiones. El lunes, en la mañana y en la tarde. Es que él no puede. No, yo yo no llego... tengo Lo ganas. vamos a hacer sin No, usted. no, yo lo que pasa es que yo llego el lunes en el primer vuelo, pero debo estar a las 11. Podría llegar a las Medio 11. ambiente. Podríamos sesionar de 11 a 12 y media. De ahí yo tengo medio ambiente y sesionamos de 3 a 5. No, pero vamos a quedar dando vueltas en el centro ahí por usted, presidente, no levántese más temprano. No, entonces No la tarde. levantarme tan más temprano. Vamos Se a ver viene si- de Arica a las 4 de la Por eso vamos a mañana. hablar más temprano. No, Pero si no no vamos a hay, quedar- los vuelos de vamos a Arica quedar- son muy vamos a- malos. Todos tenemos vamos a la quedar así. suerte de vivir acá, bueno. Sí, Si usted venga a para saber que vean que ahí está los Chile, problemas de hombre, ¿para qué conectividad. arreglarlo? Yo también, mucho problema de conectividad. Oye, pero si Tomamos el hacemos la- acuerdo al final de la sesión. No, Ya, pues pero sí, no, siempre ya, vamos acordémoslo en la tarde. más, en la tarde. Pero en el fondo no es Lunes en la chiste, tarde. porque vamos a estar una hora en una comisión y después quedamos dando Sí. vueltas en el centro hasta la tarde, ¿no? O sea, si usted me dice en la tarde, yo me la Ya, arreglo. de 2 a... ¿De qué hora? Yo, a las 3 puede ser De 3 a 5. ¿Ya? de 3 a 5, si quiere de 3 a 7. Entonces se no, toma el yo no- acuerdo Ya, sí, de muy que... poco. ¿No tenéis seguridad? No, yo después no puedo. Hasta las 5. lunes. Después no se vuelve muy tarde. Chuta, puede ser, voy a llamar. Porque normalmente... Levántate más temprano. Ofreciendo. No, que la verdad es que... Ya, sin comentarios. Ah, pero entonces lo hacemos... Lo que pasa es que ahí yo me coordino porque si es de 3 a 5 5 y tú tenéis seguridad, yo me coordino porque como es el mismo equipo de seguridad de la Secretaría, nosotros podemos hacer educación en la mañana. Claro, ella te hace El un lunes. ajuste. Veámoslo saliendo y ahí lo coordinamos el Ya. presidente. Y si no lo hacemos sin el presidente, ¿qué te preocupes? No. Seguimos Norte, adelante norte. entonces. Lunes de 3 a 5. No, vamos a Ya resolver... después méteme Sí. la instrucción. Seguimos entonces con el siguiente artículo. Bueno, presidente, correspondería entonces continuar con el estudio de trato directo y corresponde ir a la página 50 del comparado porque vamos a analizar la indicación número 30 que recae sobre el artículo 8º ter. Página 50 del comparado. La indicación 30 de Su Excelencia el Presidente de la República propone reemplazar completamente el artículo ter, que en este caso pasa a ser artículo 8º bis, del siguiente tenor. Es bien largo, ¿damos lectura de corrido o más? Sí, perfecto, sí, son todo, pero son varias páginas. Bueno, artículo 8º bis. Procederá el trato directo o contratación excepcional directa con publicidad en los casos fundados que a continuación se señalan. A. Si solo existe un proveedor del bien o servicio, siempre que no exista un sustituto u otra alternativa razonable que permita satisfacer de manera similar o equivalente la necesidad pública requerida. Para efectos de la aplicación de esta causal, el organismo del Estado deberá publicar en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas los antecedentes básicos del bien o servicio a adquirir y la identidad del proveedor. El reglamento establecerá la forma en que se realizará dicha publicación. En caso que la contratación supere las 1.000 unidades tributarias mensuales, previo a suscribir el contrato o emitir la orden de compra, el organismo contratante deberá publicar en una sección especial de fácil visibilidad en el Sistema de Información y de Gestión de Compras Públicas su intención de llevar a cabo este tipo de procedimiento, permitiendo que, dentro de un plazo de 5 días hábiles,
contado desde la referida publicación, otros proveedores puedan solicitar que se realice otro procedimiento de contratación de acuerdo con las condiciones establecidas en esta ley y en el reglamento. En este caso, el organismo deberá ponderar, iniciar otro procedimiento de contratación o bien deberá explicitar las circunstancias que justifican la procedencia del referido mecanismo en un acto dictado al efecto o en la resolución que autoriza el trato directo o contratación excepcional directa con publicidad que aprueba el contrato. Esta decisión podrá ser reclamada por el proveedor que se considera afectado a través de los recursos administrativos y o judiciales que establece la ley, incluyendo la acción establecida en el número 1 del artículo 24 de la presente ley. Bajo el monto señalado en el párrafo anterior, el organismo deberá publicar en la misma sección del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas la resolución fundada que autoriza el trato directo o contratación excepcional directa con publicidad, el texto del contrato, si lo hubiere, y la respectiva orden de compra, dentro de un plazo de 24 horas desde la dictación de la resolución que aprueba el contrato, la aceptación de la orden de compra o la total tramitación del contrato según sea el caso. Ok. Se le ofrece la palabra al Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Le consulto si me imagino que quieren ir viendo por causal porque es bastante largo el artículo. Sí, pero la idea es verlo por causal, pero finalmente lo votaríamos como un solo artículo. Perfecto, gracias. Bueno, a modo general, ya les habíamos mencionado de que consideramos de que son 3 los ejes de la propuesta del Ejecutivo que fue conversada con los asesores. La excepcionalidad de la procedencia del trato directo, por eso estas causales que están muy reguladas y que ponen el foco en que se amplía respecto de cómo está pensado la ley original, la publicidad según las características de cada causal y la justificación de la decisión administrativa, que esto ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido trato directo en general en la práctica, que no está suficientemente justificado. En ese sentido, respecto de la primera causal, que es único proveedor, la mayoría de los elementos que acá fueron presentados no están regulados en la ley actual. La ley actual habilita para contratar con aquel que sea calificado como único proveedor. Acá se agregan elementos tales como que no debe existir un sustituto u otra alternativa razonable, es decir, no basta con decir que este tiene una característica que lo hace un único proveedor, sino que no hay otro que tenga esa característica que pueda ser calificada de la misma manera para satisfacer la necesidad pública. En los contratos sobre 1000 UTM viene una regla de publicidad respecto de que en una sección especial y visible en el sistema de compras públicas, en mercado público, se debe publicar que se realizará este procedimiento y puede eventualmente reclamarse dentro de 5 días hábiles por parte de los proveedores que puedan estar interesados. Es decir, el que dice como, oye, yo tengo un producto similar y que cumple de la misma manera la necesidad pública, puede reclamar al organismo público y en el fondo el organismo público, al pronunciarse, puede decir insistir, sin embargo esa insistencia en insistir en este trato directo implica de que tiene que justificarlo, o bien puede decir, ok, tiene razón, vamos a proceder a un procedimiento distinto que eventualmente debería ser uno competitivo. Eso obviamente podría depender de los montos y etcétera, pero en general la idea es que debería proceder a uno competitivo. Bajo el umbral de 1000 UTM, igualmente existe la regla de publicidad que está en el artículo 5º, que es que se tiene que publicar en esta misma sección especial 24 horas posteriores al total trámite del acto administrativo, es decir, tiene que publicar la resolución que lo aprueba y la que aprueba recurrir al trato directo y el contrato aprobado por la resolución. ¿Consultas? Sí, perdón, se me fue un punto importante de señalar, que es que en el inciso 3º se señala que se tiene que acompañar un informe que consigne efectiva y documentadamente por qué se está recurriendo a la causal y que tiene que estar suscrito por las unidades técnicas correspondientes. Ok, muchas gracias.
Se ofrece la palabra. ¿En votación? Señor secretario, tome la votación. Perfecto. El presidente pone en votación esta primera causal sobre único proveedor, la causal A. Senadora Proboste. Senador Osandón. Siguiendo a mi líder Proboste, a favor. Senadora Aravena. A favor. Presidente. A favor. La Secretaría entiende que también se aprueba con el encabezado. Sí. Perfecto. Senadora. Lo que pasa es que uno entiende que este es un procedimiento, ¿no? Que tiene que definirse una modalidad pero resulta complejo en el que en estos días sigamos, por ejemplo, viendo, porque esta votación nos encuentra justo con el momento en que la Secretaría General de Gobierno, a petición de la SECOM, en modalidad de trato directo, contrata el servicio de medición y audiencia de televisión. Noticia de ahora. Entonces, sería bueno que Chile Compra se pudiera anticipar con estas nuevas reglas de trato directo, haciendo una circular para los servicios públicos. Porque acá no se prohíbe en el proyecto de ley el trato directo, pero se busca establecer condiciones que den más transparencia. Entonces, creo que esto tensiona, digamos, lo que ocurre ahora, porque el Ejecutivo es uno solo. Entonces uno entiende en que ya aquí hay una definición, ¿ah? Se tomó un camino respecto de establecer que iban a existir condiciones para poder establecer este trato directo. Pero nos encontramos de golpe con la realidad. Y la realidad es que, noticia de hoy, en modalidad de trato directo, Ejecutivo contrata servicio de medición y audiencia de televisión por 75 millones. A petición de la SECOM, de la CGGOP considera rating y minuto a minuto. Entonces, siguen los tratos directos de una forma absolutamente inorgánica, presidente. No, es que ¿sabe lo que pasa? Es que mire, independientemente de eso, presidente, porque lo que uno esperaría es que si aquí hay una voluntad clara de decir, por una parte, como se ha vuelto a reiterar hace pocos días, en el mes de la PYME, en que este proyecto de ley tiene un foco de favorecer a las empresas de menor tamaño, cuestión que nosotros no hemos visto, presidente, y que hemos tenido que desde esta comisión impulsar que eso se haga así. Recién después de la petición de esta comisión, el Ejecutivo sacó un instructivo para los compradores, que tampoco es tan claro y nítido el que aquí se pueda privilegiar, un poco lo que señalaba también el senador Castro. Y por otra parte, el mismo Ejecutivo viene y nos presenta acá elementos que hacen mucho más transparente el trato directo. Pero sería bueno que lo que hoy día está aquí definiéndose, al menos lo hicieran circular. Uno no pide tanto ya, circular al interior del Ejecutivo, para que no sigamos viendo en estos días más titulares como estos. Eso, presidente. Gracias, senadora Proboste. Hola, ¿cómo está? Refresco la palabra. Sí, gracias, presidente. Solo presentar mi excusa, venía siguiendo igual la comisión, pero si se pudiera incorporar mi voto a favor en la votación que se hizo anterior. Gracias. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Gracias, se incorpora el voto. Bien, seguimos entonces con Letra B. Letra B. La segunda causal es si no hubiere interesados para el suministro de bienes muebles o la prestación de servicios previamente concursados a través de una licitación pública o una licitación privada. Esa es la segunda causal. La segunda causal. Es la segunda causal. Ejecutivo, ¿quiere decir algo?
Sí, señalar que esta es una causal que ya está en la ley, que se mantiene, tiene que ser entendida también a la luz del artículo 8 y el artículo 8 ter, que en el fondo lo que viene a hacer es permitir la licitación privada si es que se declaró desierta la licitación pública, y si luego fracasada la licitación privada, podría procederse a un trato directo. Esto ya existe en el sistema, ya está, y viene solo a reiterar esta regla, que además está profundizada por parte del Ejecutivo en los artículos 8 y 8 ter que todavía no han sido votados. ¿Consultas? Pido votación por unanimidad. Letra C. En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, en que se requiera satisfacer una necesidad pública de manera impostergable, siempre que se justifique que en caso de no realizarse la contratación en un breve plazo, se generarían graves perjuicios a las personas o al funcionamiento del Estado, calificados mediante resolución fundada del jefe superior del organismo contratante, y que para evitar dichos perjuicios no pueda utilizarse otro procedimiento de contratación. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente. En caso que las circunstancias que justifiquen la aplicación de esta causal sean imputables a la entidad pública contratante, deberán adoptarse oportunamente las medidas tendientes para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que correspondieren. En los contratos que se suscriban justificados en esta causal, el plazo para efectuar el suministro o prestación del servicio deberá ser delimitado a los supuestos de hecho que lo fundan. En el caso señalado en este literal, el organismo del Estado deberá publicar en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas, en una sección especial destinada para estos efectos y en la página web del organismo, la resolución fundada que autoriza el trato directo o contratación excepcional directa con publicidad y que aprueba el contrato, si lo hubiere, y la respectiva orden de compra dentro de las 24 horas desde la dictación de la resolución, la aceptación de la orden de compra o la total tramitación del contrato, según sea el caso. Sin perjuicio de la validez o invalidez del contrato, la Jefatura Superior del Servicio que haya calificado indebidamente una situación como de emergencia, urgencia o imprevisto será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 10 a 100 unidades tributarias mensuales, dependiendo de la cuantía de la contratación involucrada. Esta multa será compatible con las demás sanciones administrativas que pueda corresponderle de acuerdo con la legislación vigente, y su cumplimiento se efectuará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Ley número 1263 de 1975. Muy bien. Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Mencionar que esta causal fue de álgida discusión en la mesa de trabajo, dado que efectivamente es una causal que es una de las más utilizadas en el sistema, alrededor del 18%. Tiene una explicación también porque fue muy utilizada en pandemia y que puede ser muy útil en pandemia, pero también entendemos que puede haber una mala utilización por muchos otros organismos del Estado. Por lo mismo, los elementos que en general les vamos a mencionar son los nuevos, porque entendemos de que es una causal que ya existe en el sistema, sin embargo, no se encuentra tan regulada como en la propuesta que le presento a continuación. Los elementos nuevos a destacar son, primero, que se debe tratar de una necesidad pública impostergable, es decir, efectivamente una urgencia. Debe justificarse y acreditar que, de no llevarse a cabo la compra, puede generar graves perjuicios para las personas o el funcionamiento del Estado. Es decir, no basta con que yo tenga la necesidad, dado que hay necesidades que probablemente no generan perjuicio a las personas. Sí se podría hablar, por ejemplo, de un servicio de aseo, quizás en un hospital, por ejemplo, es una necesidad impostergable, dado que tiene elementos de salud, ¿cierto?, asociados, pero no el comprar quizás hojas para la impresora. Por tanto, entonces se entiende de que tiene que generar un grave perjuicio.
El contrato debe ser por un plazo acotado a los hechos que la justifican. Esto recoge la jurisprudencia de Contraloría y en el fondo es, no voy a contratar una urgencia por 5 años. Una urgencia tiene que ser acotada, será máximo 1 año, si es que, por ejemplo, se trata de un tema de salud, abastecimiento de medicamentos, por ejemplo, podría entenderse que requiera cubrir por 1 año, pero no 3, 4, porque eso ya se da el plazo suficiente para realizar una licitación pública. Cuando la causal se deba a hechos propios del servicio, es decir, mala planificación, deben adoptarse oportunamente las medidas para la responsabilidad administrativa. Esto también recoge la jurisprudencia de Contraloría, que lo ha señalado en diversas oportunidades, de decir, bueno, puede ocurrir de que haya habido una mala planificación, es algo que lamentablemente ocurre en los servicios públicos y que nosotros esperamos que disminuya gracias al plan de compras que se está instaurando por esta ley que ya fue aprobado, pero en caso de ocurrir, ustedes tienen que buscar a los responsables. Además, debe publicarse la orden de compra o el acto administrativo que autoriza el trato directo y aprueba el contrato 24 horas posteriores al total trámite del acto administrativo. Esto con el efecto de que puedan quienes se vean afectados por esta medida puedan reclamar oportunamente ya sea ante la Administración o ante el Tribunal de Compras. Y finalmente, mencionar que esta causal también entra dentro de los supuestos del inciso 3, en el cual señala que se tiene que acompañar un informe que consigne efectiva y documentadamente que la causal está justificada y que tiene que estar suscrito por la unidad técnica. Esto rompe un poco con lo que es la jurisprudencia de Contraloría, que ha dicho que precisamente para este tipo de causales no es necesario un informe técnico y económico. Esto no es un informe más bien técnico, dado que en el fondo lo que quiere hacer es decir, existe un respaldo de la unidad técnica y por tanto una unidad responsable de decir esto sí es una necesidad impostergable del servicio que tiene que ser cubierta inmediatamente, o sea, por urgencia. Esos son los elementos nuevos que les podemos mencionar, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Yo solo decir que me parece que desde el punto de vista de que está muchísimo mejor que lo que hay hoy día, que efectivamente resguarda mayor transparencia en el proceso y que claramente el COVID probablemente subió muchísimo las cifras, pero eso no quiere decir que efectivamente con un buen argumento se hacía muchas veces esto y que hoy día va a ser bastante difícil porque contravenir, porque además hay multa, o sea, hay como demasiadas cortapisas. El mejor ejemplo que podría dar, por ejemplo, un municipio, sobre todo en la región mía, en que cuando hay muchas zonas todavía sin alcantarillado, aunque les parezca increíble, que prácticamente pueblos completos. Cuando producen inundaciones tremendas, hay una situación, digamos, de sanitaria que obliga en casos de emergencia a contratar servicios, digamos, de urgencia 24 horas para poder hacer cierto las respectivas saneamientos casa por casa, y eso no es predecible, digamos. Entonces, ahí sí que tiene sentido esto. Cualquier otra compra, como tú decís, hojas o todo lo que uno sabe que va a gastar debería estar en el plan de compra. Esto debiera ser parte de los imprevistos de una planificación presupuestaria. Y en ese contexto debiera estar, ¿sí? Así que me parece súper buenas las mejoras que se hicieron al procedimiento. Muchas gracias, senadora. ¿Se ofrece la palabra? En votación se pide la unanimidad. Unanimidad. Continuamos entonces con la letra D. Página 54. Si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiera afectar la seguridad o el interés nacional determinados por ley. En este caso, se podrá acceder a entregar la información solicitada en conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley 20.285. Esa es la causal D. Ejecutivo, si tuviera la ley también a la que se está refiriendo, Perfecto. este artículo. Sí, es ley de transparencia en la función pública. Pero entonces no procedería todo nada de lo anterior. Sí. Gracias, señor presidente. Explicar el cambio. El cambio se realiza
porque la causal se mantiene, es igual a la que está establecida en la ley. Sin embargo, la ley señala de que serán determinados por decreto las que son confidenciales en el fondo, y eso es inconstitucional. La Constitución señala en el artículo 8º, inciso 2, de que las causales de reserva solo pueden ser establecidas por ley, y por ello es que se realiza el cambio. ¿Se ofrece la palabra? En votación. ¿Se pide la unanimidad? ¿Se pide la unanimidad? Señor secretario. Letra E. Cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado debido a la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza. Para recurrir a la causal contemplada en este literal, el producto o servicio debe ser indispensable y necesario para la continuidad del servicio y fines de la entidad contratante. En caso que la contratación supere las 1.000 unidades tributarias mensuales, previo a suscribir el contrato o emitir la orden de compra, el organismo público deberá publicar en una sección especial de fácil visibilidad en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas su intención de llevar a cabo este tipo de procedimiento, permitiendo que, dentro de un plazo de 5 días hábiles contado desde la referida publicación, otros proveedores puedan solicitar que se realice otro procedimiento de contratación de acuerdo al procedimiento y las condiciones establecidos en esta ley y el reglamento. En este caso, el organismo deberá ponderar iniciar otro procedimiento de contratación o bien deberá explicitar las circunstancias que justifican la procedencia del referido mecanismo en un acto dictado al efecto o en la resolución que autoriza el trato directo o contratación excepcional directa con publicidad y aprueba el contrato. Esta decisión podrá ser reclamada por el proveedor que se considera afectado a través de los recursos administrativos y o judiciales que establece la ley, incluyendo la acción establecida en el numeral 1 del artículo 24 de la presente ley. Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Seguridad y confianza es una causal que hoy en día existe en el reglamento. Sin embargo, luego de las diversas mesas de trabajo que tuvimos con sus asesores, y dada que la alta utilización que tiene seguridad y confianza, esta tiene alrededor de un 15%, es decir, es la que sigue de urgencia, consideramos que, y llegamos al acuerdo de que era importante que saliera del espacio reglamentario y ya fuera consagrada a nivel legal. Pusimos varios elementos que se podrían decir que se recogen de la jurisprudencia de Contraloría. Por ejemplo, señalar que para su procedencia se requiere una contratación de magnitud e importancia y que el producto o servicio sea necesario para la continuidad y servicio y fines de la entidad contratante. Es decir, no basta que cualquier contratación vaya a hacerla con alguien porque me genera esa seguridad y confianza, sino que es fundamental para el funcionamiento. Un ejemplo quizás que podríamos dar que es claro, en el sector salud se suele utilizar esta causal para generar más cobertura para usuarios FONASA. Sabemos que hay un problema de cobertura de atención primaria que viene a ser, se suple, ¿cierto?, a través de contrataciones directas por seguridad y confianza con ciertos consultorios privados que están en zonas que son de complejidad por la falta de CESFAM para atender a la población. Entonces, ha sido, por ejemplo, muy utilizada en ese sentido. Señalar que tiene reglas de publicidad similares al único proveedor, dado que en alguna manera tienen ciertos elementos en común. En los contratos sobre 1000 UTM se debe publicar en una sección especial y visible que se utilizará este procedimiento y podrá reclamarse dentro de 5 días para quienes sean eventuales proveedores. Por ejemplo, en el caso que les ponía alguien que dijera, bueno, yo tengo un centro de salud que puede cumplir exactamente las mismas funciones y atender la misma cantidad de población, por ejemplo, y me están dejando fuera por esta causal, tiene la posibilidad de reclamar.
Y en tal caso, ante la reclamación, se podrá insistir en el procedimiento a través de una resolución fundada o bien podrá iniciar uno distinto y por las características del sistema que estamos incorporando, debería ser una licitación, un procedimiento competitivo. Bajo este umbral, también tiene que estar justificado, todos los tratos directos por su excepcionalidad tienen que estar justificados, y publicarlo en una sección 24 horas posteriores al total trámite del acto administrativo. Además, señalar que por inciso tercero, esta es otra causal que tiene que ir acompañado del informe que consigna efectivamente y documentadamente que procede la causal y que tiene que estar suscrito por las unidades técnicas correspondientes. Muchas gracias, senadora Carmen Gloria Aravena. Bueno, estaba comparándola con la A y no es lo mismo, digamos. Esto, claro, que seguridad y confianza son los temas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos en Chile una clasificación. Entonces, sigue siendo algo que ha existido, digamos, de alguna manera desde el criterio. Porque no es lo mismo que sea un único proveedor. Ahí no hay nada que hacer. Tampoco es lo mismo cuando hay una emergencia. Nada que hacer. Pero acá estoy haciendo una, digamos, selección producto de la seguridad y la confianza, pero ¿en base a qué? ¿Al criterio del que compra? ¿O porque no hay un sello? No, hay muchos países que tienen sellos, que tienen certificaciones, entonces ahí es muy fácil poder decir, mira, me da seguridad y confianza porque esta empresa tiene todos estos sellos, todas estas características que están certificadas. Entonces, Chile tiene un problema que es complejo, que tiene que ver con que justamente no somos asiduos a ese tipo de certificaciones como otros países como Europa, que en el fondo sí tienen muchísimas, que algunas son de cada provincia, región, etcétera, pero aquí es como claramente una situación, digamos, de discrecional de quien compra, creo yo, porque no están los otros argumentos. Entonces quiero solo entender cómo digamos, por qué tienes confianza y seguridad en uno y no en otro. Es súper técnico porque finalmente esto no es un tema menor. No sé cómo se hace en la práctica esto. Es difícil, sí, a no ser que para ese trámite tendría que haber una fundamentación en el sentido que, por ejemplo, la historia, que pueda comprobar, no sé, que ha cumplido un montón de contratos, porque en el fondo hay algunos que prometen y después no cumplen. Es como comprar en AliExpress. No llega una opción. Llega uno. Pregúntale a Juanito Castro, que compró creo que un televisor y le llegó una cosita. A no ser que ustedes tengan la categoría. No, claro, saber cómo hacerlo para que no sea tan subjetivo. Pero la categoría también está dada por una definición cualitativa en relación a la magnitud y la importancia que tiene la compra, y desde el punto cuantitativo es que supere las 1.000 unidades tributarias mensuales. Obviamente compartiendo lo que establece la senadora Carmen Gloria Aravena, me imagino que debe ser recurrente licitaciones sobre 1.000 unidades tributarias mensuales. Pero esto está todo bien. Entonces, el punto de objetividad es siempre entonces que estemos frente a compras sobre 1.000 unidades tributarias mensuales. ¿Esta es la mecánica? ¿Y va a ser siempre los conceptos de seguridad y confianza? Yo quiero entender hacia ese punto la consulta que hace la senadora Carmen Gloria Aravena. Senadora Proboste. Presidente, mire, a mí me parece bien importante el punto que ha hecho la senadora Aravena, porque además lo que establece es que la confianza y la seguridad le colocan una sola condición en este proyecto de ley, que es la experiencia. Entonces, por lo tanto, es una forma también de no apoyar a empresas emergentes y seguir en esta lógica de la concentración por esta vía. Porque si Leo dice, cuando la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado debido a la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada, entonces
solo las empresas emergentes nunca tendrían esta posibilidad. Y el único mecanismo que uno podría decir, bueno, pero de alguna forma se obliga al comprador a que lo publicite, que lo tenga en el portal y que alguien pueda decir, oiga, ¿sabe qué? Yo ofrezco un producto mejor, ustedes nunca me han considerado, pero como nosotros pusimos, o sea, como el Ejecutivo puso y nosotros aceptamos que sea la condición de la experiencia, el comprador va a decir, no, pero es que aquí yo tengo la ley, y la ley manda, y vaya a reclamarle a los parlamentarios, porque siempre eso es así. Es la experiencia, yo no estoy atado a mano, no puedo hacer nada, porque usted es una empresa emergente. Entonces puede tener mejores productos, mejores precios, pero no va a tener nunca la posibilidad de competir. Me hace recordar los profesionales que salen... Además. Que les piden experiencia. Nunca tienen experiencia, como nadie se las da. Qué complejo. Ejecutivo, no sé cómo podemos... Sí, o un ejemplo de una algo. mirada para que nos puedan convencer con respecto a esta letra. Perdón. Gracias, señor presidente. Sí, varios temas salieron respecto a este artículo. Bueno, en primer lugar, claro, este es un trato directo que se debe fundamentar caso a caso. Todo esto tiene que ser aprobado, autorizado a través de un acto administrativo, motivado y en los considerandos, de acuerdo a las particularidades de la compra específica, se debe justificar por qué se entiende que ese proveedor otorga esta seguridad y confianza. Y obviamente se podrían utilizar perfectamente certificaciones, sellos que existan, que no está cerrado a eso, pero es una forma más en la cual se podría justificar. La gran dificultad que ha tenido esta causal de trato directo, que ya existía en el reglamento, es que señala que en la medida que no exista otro proveedor que otorgue la misma seguridad y confianza. Eso es lo que solicita la norma reglamentaria, y eso es muy difícil acreditar un hecho negativo. De hecho, la Contraloría en su jurisprudencia ha puesto muchos requisitos que tiene que tener este trato directo. Sin embargo, estimamos que esto se soluciona con esta obligatoriedad de publicación previa, porque ahora, cuando un organismo público quiera realizar un trato directo por esta causal, va a tener que anunciar previamente que lo va a hacer, y en forma pública, en una sección especial, y obviamente ahí él está diciendo, bueno, no hay otros proveedores que puedan cumplir o que me otorguen esta seguridad y confianza. Y esos otros proveedores, donde pueden haber empresas de menor tamaño, por supuesto, van a estar mirando esto y van a poder objetar ese anuncio que hace el comprador, y obviamente van a poder justificar que ellos sí pueden otorgar la misma seguridad y confianza. Por eso es muy importante esta modificación al agregar esta obligatoriedad de publicación previa que no existía hoy en día. Y respecto de lo que usted preguntaba, señor presidente, una aclaración, que lo de las 1000 UTM es un umbral que se establece en el sentido que sobre ese umbral ahí aplica la obligatoriedad esta que yo señalaba de publicación previa. Pero es un trato directo que fundadamente se podría utilizar sobre o bajo su umbral, en la medida que concurran las circunstancias que permitan realizarlo. Y finalmente, bueno, en relación a lo que preguntaba la senadora Proboste, la experiencia es uno de los aspectos que se puede considerar, obviamente, pero no el único. Es decir, aquí cuando se utiliza esta causal se deben conjugar muchos argumentos. La experiencia, de hecho, en nuestro sistema, en el registro de proveedores, se encuentra publicado el desempeño contractual anterior de los proveedores y se puede considerar en contratos futuros. Y muchos otros elementos, como los mismos sellos, que se pueden conjugar, y siempre con aquí lo que se busca es que el argumento sea consistente y que de verdad permita fundamentar que hay una confianza y una seguridad en el proveedor, y además agregando ahora esta posibilidad de que pueda ser objetado por otros proveedores que van a tener la posibilidad de conocerlo. Y el último elemento que aquí lo anunciaba Gabriela es que siempre esto es sustentado en un informe técnico, que esto es también algo nuevo que se está agregando a la causal. No existía en la norma reglamentaria actual. Señor presidente. Plantear, senador Durana, es bien importante porque quizás podría haber una mayor transparencia para todas las empresas si no pusiéramos el umbral de 1000 UTM, que es bastante alto. Porque sobre 1000 UTM, digamos,
esta causal va a ser publicada. Bajo ese umbral, no. ¿Ah? Sí es publicada, siempre. Ya, porque aquí dice, en caso de que la... Claro, pero ya pasó el acto administrativo, por lo tanto, da lo mismo. O sea, claro, o sea, porque aquí dice, en caso de que la contratación supere las 1.000 unidades tributarias, previo a suscribir el contrato o emitir la orden de compra, el organismo deberá publicar. Ok. Pero cuando eso no es, cuando es menor, se publica cuando pasó el proceso, cuando ya se adjudicó, cuando ya, ¿no? Perdone. Bueno, efectivamente estos umbrales se han puesto porque las compras menores a 1.000 UTM se entiende que son compras que requieren menor burocracia. Pero no da lo mismo que sea posterior al acto, porque esto puede ser reclamable ante el tribunal. Quizás como todavía no hemos podido ver tribunal, quedamos un poco cojos en ese sentido, pero el tribunal va a tener una serie de facultades que podría ejercer respecto, y una de ellas es la suspensión del contrato. Entonces, en caso que fuera manifiestamente ilegal y que solo, por ejemplo, se estuviera utilizando esta causal para beneficiar a alguien que no tiene esta seguridad y confianza, que no tiene esta experiencia comprobada y etcétera, el tribunal siempre podría suspender, además de que, es cierto, están todos los recursos administrativos que se pueden ejercer dentro del sistema que ya existen, pero también entender que quizás este umbral se puso más que nada pensando en burocracia, en disminuir la burocracia, y el umbral de 1.000 UTM ha sido como históricamente el umbral que se considera en compras públicas, junto al de 5.000, que es el que alguna vez instauró por tomar razón. Y entonces, no, en el fondo, a lo que voy es como, no da lo mismo, el umbral tiene esa justificación, sin embargo, siempre se puede reclamar ante el tribunal y con todos los procedimientos administrativos, además, que contempla la ley. Senadora Pro. Presidente, yo quiero insistir en que el Ejecutivo pueda detallar a qué se refiere con experiencia, porque a raíz de lo que señala el fiscal, uno podría entender entonces que la experiencia son los años de la razón social, o uno también podría pensar en que la experiencia tiene que ver con cobertura, una cobertura nacional. Entonces, la verdad, creo que la senadora Aravena hizo bien con alertar en este punto, porque creo que finalmente esto puede ser un subterfugio que en nada contribuye a los propósitos que nosotros esperamos de este proyecto de ley, que es el favorecer a las empresas de menor tamaño en las compras públicas por parte del Estado. Solo antes de darle la palabra al señor fiscal, pero también yo entiendo de que la experiencia recoge el historial que tiene la empresa en el rubro y que muchas veces puede no ser exitoso. Entonces, la idea es que nos dé la respuesta utilizando todas las variables. Usted primero. Muy bien. Gracias, sí. Solo a modo de introducción, señalar que la experiencia comprobada también tiene que ver con, dado que en la práctica estos han sido contratos que se dan año a año, como el caso que poníamos del sector salud, que utiliza bastante esta causal. Además, señalar que, por cierto, que hay pymes que pueden tener experiencia y sí sería un detrimento quizás para las que están recién partiendo, pero se entiende que difícilmente una empresa difícilmente lo digo porque pueden haber casos que no estemos ponderando, obviamente, y que en ese caso el servicio siempre va a poder recurrir a una licitación. Pero por sí misma se entiende de que puede tener una experiencia, la experiencia en sí misma no es el fundamento, sino que la seguridad y confianza, y esta puede justificarse o debe justificarse en experiencia. De hecho, por ejemplo, acá tengo a la vista un dictamen de Contraloría que señala que la experiencia, en este caso de un martillero, no necesariamente es una razón suficiente para contratar. Es decir, la seguridad y confianza es mucho más complejo. Contraloría, en este caso, sí solicita informes para la causal de trato directo. Esto existe a través de un dictamen que se realizó en 2019. Y en la práctica, estos informes que enviaban tienen que ser bastante detallados y, en el fondo, contar no solo la historia que tiene este proveedor,
sino también señalar por qué da esa seguridad y confianza. Por eso la experiencia no es el único requisito, que tenga experiencia no es el requisito único, y por cierto, si es que existen proveedores que tienen experiencia, mas no dan esa seguridad y confianza, no procede la causal, y por lo mismo siempre el servicio va a poder recurrir a un procedimiento competitivo. Sé que el fiscal quería agregar algo más. Darle la palabra, señor fiscal. Van a haber dos preguntas. Me pidió primero la palabra la senadora Loreto Carvajal y después la senadora Proboste, para que tengamos todos los antecedentes a la vista para una mejor respuesta. Senadora Loreto Carvajal. Gracias, presidente. Sin ánimo de redundar en el tema, pero creo que los elementos subjetivos como seguridad, por ahí experiencia pudiera ser discutible, pero seguridad y confianza sin duda generan, obviamente, un elemento que es difícil de generar certezas, porque no hay un registro de confianza, no hay un registro de seguridad, porque sabemos lo que ocurre hoy día. Puede ser empresa de las más sólidas en el mundo, pero cometen errores garrafales que incluso cuestan vida, ¿ah? Entonces, en ese contexto, tal vez, más allá de los dictámenes de Contraloría, ¿qué otro elemento objetivo hace posible entender que efectivamente va a haber seguridad y en manos de quién se genera esa confianza? Porque obviamente, insisto, eso abre incluso una predisposición a decir: yo conozco a esta empresa y me da confianza, y vamos a tener siempre los mismos oferentes respecto a los mismos contratos históricamente, y va a ser un elemento demasiado amplio para justificar cualquier contratación y dejar fuera eternamente a los que están entrando en el mercado, a los que quieren generar, que se genere esa seguridad. Y digámoslo claramente también, por la influencia que puede haber de una institución respecto a los oferentes históricos, que en razón de la confianza no abren lo que nosotros creemos que es necesario y que es la base de este proyecto, la posibilidad y la apertura hacia otras empresas. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que al menos entre nosotros tenemos harto consenso en que es complejo, porque la forma en cómo está redactada esta letra, porque precisamente del dictamen que se hace referencia para justificar un poco esta situación, es un dictamen de la Contraloría General de la República antes de que exista esta disposición. Entonces, uno podría pensar legítimamente en que a partir de que precisamente existe un dictamen en donde dicen que la experiencia no es necesariamente un indicador para la contratación, entonces, pongámoslo en la ley. Porque después vamos a rebatir entonces que sí, la experiencia va a ser la condición que nos va a garantizar confianza y seguridad. Eso es lo complejo, presidente. El que aquí se diga, cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado debido a la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia. Esto es una respuesta al dictamen de la propia Contraloría. Entonces, como dice la senadora Carvajal, esto hace muy difícil romper el círculo. Y precisamente lo que nosotros creemos es que el mercado público tiene que ser también un espacio que permita que distintos proveedores puedan también participar de una compra pública. Y aquí yo entiendo que nosotros tenemos que, no soy contraria a que exista el mecanismo, pero creo que dejar explícito, por eso que he solicitado en 2 oportunidades ya que el Ejecutivo diga qué es lo que entiende por experiencia. Y he dado yo ejemplos de eso, si tiene que ver con la cantidad de tiempo de la razón social, si es por la cobertura nacional, pero creo que eso también es bien importante, porque si no vamos a seguir siempre en un círculo de los mismos. Bien, creo que hay un consenso por parte de los senadores y me da la impresión que la respuesta que nos pueda dar el fiscal poco va a servir para poder generar. Entonces yo le pediría al Ejecutivo si pueden dar una vuelta con los asesores a esta letra. No nos queda mucho tiempo, por lo tanto a ver si seguimos adelante en lo que seguimos. Senador. Solamente para aportar, en ninguna parte aparece la rapidez en la entrega del producto, que yo creo que también es un elemento muy importante, porque la experiencia sin duda puede ser muy objetiva
en evaluar la confianza, la seguridad, pero la rapidez de entregar el producto, que muchas veces las instituciones, ¿qué es lo que necesitan? Urgencia, rapidez. Y muchas veces, a lo mejor la persona que tiene el producto no tiene los años de experiencia en el giro. Y eso también es a lo mejor un motivo que lo pueden evaluar, porque la necesidad de quien compra, muchas veces la rapidez por recibir el producto es más importante que cualquiera de estos otros elementos que se están evaluando. Eso. Solo, bueno, yo igual le voy a pedir a mi asesora que revise la exposición que hizo la Contraloría. Pudiera haber luces ahí de algo, si es que lo tomó en cuenta cuando hizo la exposición respecto a este tema, porque justamente es como casi de un tema legal. Son dos, digamos, digamos palabras que no tienen mucha manera de acreditarse. Entonces, es complejo porque efectivamente uno no tiene que andar pensando mal, pero podría ser muy útil, porque no es lo mismo cuando es único proveedor, es fácil demostrar eso, pero la demostración de esto no es tan fácil. Por eso vuelvo a insistir, tenemos que darle una vuelta a la redacción y quizás ver el Contralor que si es que hizo mención a esta situación en particular o en algunos dictámenes en donde él haya visto situaciones en algunos organismos públicos en donde el auditor haya hecho alguna sugerencia o mejora o algo, porque yo no quiero que saquemos eso, no es que no estemos de acuerdo, sino que es cómo acreditamos, lo que siento que es difícil de argumentar, o sea, no me imagino cómo yo acredito eso, porque como dice la senadora Loreto Carvajal, es tan subjetivo, o sea, es casi emocional, a no ser que existiera, porque la experiencia, como bien dice la senadora, ha existido siempre. Senadora Proboste tiene razón, la experiencia uno la comprueba con la cantidad de obras, en el caso de las construcciones, podría revisar si han tenido un buen desempeño o no han tenido. Tampoco lo hemos dejado muy claro, qué definimos por experiencia. Quizás debiera ser parte de un capítulo de definiciones de claro, o sea, como parte de un anexo de este proyecto, qué definimos por experiencia, qué definimos por confianza, qué definimos por seguridad, porque eso permite la mejor interpretación de la ley, porque aquí estamos hablando de competencia entre empresas, por lo tanto debe haber la mayor transparencia posible, sugeriría eso yo. Bien, a ver si alcanzamos a la letra F, señor secretario. Perfecto, presidente. ¿Es la última causal? Sí, queda pendiente. Vamos a leer la letra F y a ver si tenemos alguna coincidencia rápida. La letra F dice, cuando por la naturaleza de la negociación existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir a este procedimiento de contratación, según los criterios o casos que señala el reglamento de esta ley, los que deberán respetar siempre el principio de probidad en la contratación y, según corresponde, el principio de transparencia en la contratación. Esa es la causal propiamente tal. Después vienen otros incisos que se aplican a todo el artículo 8 bis. Ejecutivo. Sí, gracias. Señalar de que esta es la causal que existe en el artículo 8, letra G de la ley vigente. Estas causales han permitido en general darle flexibilidad al sistema de compra. Existen desde que la ley fue promulgada. Sin embargo, consideramos que era importante señalar de que las causales establecidas en el reglamento siempre deben respetar la probidad y según corresponda a la transparencia, y consideramos que quizás se nos quedó fuera poner transparencia y publicidad. Pero señalar de que esto es algo que ya existe en el sistema de hace ya bastantes años y que solo hacemos esa precisión como resguardo para, en el fondo, cerrar el sistema que tiene como principios orientadores estos. Otros se dejan fuera porque no son, como la competitividad no es parte del trato directo, que es otra naturaleza. Senadora Proboste. No, presidente, si el Ejecutivo puede detallar un poco más respecto del según corresponda el principio de transparencia en la contratación. Según corresponda, o sea... Pero parece que quedaron como... A ver, le voy a dar la palabra a la senadora
Loreto Carvajal, pero yo creo que en virtud del tiempo, después de la palabra de la senadora Loreto Carvajal, lo vamos a dejar pendiente también esta letra para que la vean la próxima semana. Senadora Carvajal. Sí, mire, dos cosas previas. Yo creo que históricamente la ley no hace garante ni genera que repliquemos lo mismo siempre, digamos. O sea, me parece que no es un argumento lo bastante sólido para entender que en una ley que estamos proyectando marcas y directrices distintas tengamos que acudir a lo mismo que ya está. Por dos cuestiones súper elementales. A mí me parece que el principio de probidad y transparencia hoy día no podría estar ajeno a ningún tipo de acción o contrato que genere o se genere, digamos, es parte del desde, digamos. Incluso la publicidad, como usted bien señala. Por tanto, no hay ninguna innovación a aquello. Y también me quedo con un sentir de cuando se genera, ¿cierto?, la redacción acá, existan circunstancias, características del contrato que hagan del todo indispensable acudir a este procedimiento de contratación según los criterios. O sea, a mí esto me suena muy redundante, muy repetitivo, y no tiene poca como elemento claro a qué se refiere, porque al final es como un compilado de todo lo que hemos estado haciendo. Y en realidad yo hasta incluso creo que esta letra es como inoficiosa. Entonces no sé si puede justificar de una manera distinta, más allá de que haya estado históricamente en la ley esta incorporación. Contando además con lo que señalaba la senadora Proboste, que haga con respecto a la transparencia, ¿cierto? Que corresponde a la transparencia de la contratación o según corresponda, como decía ella. Bien, vamos a dejar para la sesión siguiente y partimos con los tres párrafos que van a trabajar con la comisión de asesores, la letra E y F de este artículo y el anterior. Y con respecto a la sesión del día lunes, se está viendo la posibilidad de sesionar el lunes de 3 a 5, pero va a haber el senador Sondón y la senadora Proboste si es que hay alguna dificultad en la Comisión de Seguridad Pública. Bueno, lo que me diga el senador Sondón y yo me coordino con don Pedro. No, el lunes yo no tengo problema si es de 11 de la mañana a 2 y media. ¿De 11 a 2 y media? ¿Sí lo dejamos? Sí. De 11 a 2 y media. ¿De 11 a 2 y media? No, si yo el único problema que tengo es que yo salgo en un vuelo de la... yo llego acá a las 10:10, 10:15 y que llegue al Congreso a las 11. ¿De 11 a 2 y media? Hagámosla más larga. Es que yo tengo medio ambiente, de 2 y media a 2 de la tarde. Ya. Pero hagámosla en la mañana, ¿no? Por eso, o de 3 a 5. Ya, a las 11 de la mañana. De 11 a 2 y media. Sí, está confirmado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.